Qué gran nombre tienes. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Abiasaf El Avi y el día de hoy tenemos un segundo capítulo de este podcast video que el día de hoy vamos a estar llamándolo así, como dice en la descripción, que es tu nombre, tu propósito. El día de hoy pues, como este mismo capítulo lo dice, tu nombre es tu propósito, pero no me refiero solamente de tu nombre actual, así como el mío, que es Abiasaf, sino que también tu mismo nombre te puede llamar, no sé, te puedes llamar Raúl, Francisco, Javier, o también te puedes llamar, no sé, Luisa, María, Marta. Como sé que tus padres te hayan llamado, no solamente significa eso mismo tu nombre, si en dado caso ya sabes el significado de tu nombre, sino que también en un trasfondo de tu mismo nombre, tu misma esencia más que nada, es lo que tu propósito es realmente. Y no solamente te voy a hablar sobre el mismo propósito de tu vínculo social o tu vínculo familiar, sino también de tu vínculo espiritual, si en dado caso lo quieres estar investigando también. Este mismo video te puede estar ayudando sobre esto, así que vamos a hablar un poco más sobre el mismo trasfondo. Como bien hicimos en el primer capítulo, vamos a estar hablando primero de una historia dentro de la Biblia y luego hacer una comparativa sobre mi vida, de lo que yo he hecho, de lo que yo he realizado básicamente. Y más que nada, pues para que también se enteren un poco más de mi chismecito de aquí, de mi vida, para que se rían, para que, pues, ¿qué más puedo decir? En el día de hoy vamos a hablar solamente de, no solamente de un solo personaje, sino de varios, de cómo Dios les cambió ese nombre por un nombre muchísimo mejor. Y ahora van a ver por qué estoy diciéndote esto. El nombre de este primer personaje que vamos a hablar, solamente de su historia únicamente, es el nombre de Jacob. Sí, Jacob, que Dios le cambió su nombre a Israel. Bueno, para empezar, este mismo versículo, los versículos clave, mejor dicho, sería de Génesis 25, 29 al 34. Aquí mismo habla sobre lo que viene siendo Jacob y su hermano Esaú. Si no saben la historia, se los voy a parafrasear un poco. Estos dos hermanos eran gemelos, y no solamente eran gemelos, sino que estos dos mismos hermanos estaban peleando la primogenitura por parte de su mismo nacimiento. Incluso uno de ellos sacó la mano y al momento de sacar la mano le ataron un cordón y volvió a meter la mano para decir, este es el mayor o el primero que salió dentro de lo que cabe. Dentro de esta misma historia no solamente nos va a estar hablando de estos dos niños que han estado peleando, sino que también cada uno tiene su misma esencia. Por ejemplo, Esaú, él tiene este mismo nombre que es como un nombre fuerte, alguien como imponente, y es como te narra esa misma historia que cómo es él. Porque Esaú era alguien muy fuerte, alguien muy velludo, alguien que hasta incluso tenía barba más frondosa que la mía, obviamente, pero era muy rudo y él era de caza. Digo, sí, de caza, de ir a cazar animales. Y por parte de Jacob era más de estar en su casa, estar haciendo los deberes dentro del hogar, más tranquilo, sin molestar a nadie, y era todo lo contrario a Esaú, que era lampiño, que era más delgado, más, me imagino incluso con el cabello más corto, o incluso de otro tono de piel de su mismo, sí, de su mismo tono de piel, más que nada porque Saúl salía a cada rato a cazar animales para comer. Y dentro de esta misma historia te narra desde Génesis del 27, 1 al 40, donde incluso su misma madre le enseña a Jacob cómo estar engañando a su papá. Y la razón de ello es por lo mismo, la primogenitura. Esa misma primogenitura se asemeja a todas las mismas bendiciones que uno tiene que estar peleando o estaba peleando constantemente en la antigüedad dentro de la Biblia. Si uno tiene su misma primogenitura, vas a salir doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Pero una vez que llegó Jesús a morir por nosotros en la cruz, dijo, no,
ninguno ya va a tener eso, todos ya la tienen por igual. Eso va a ser otro capítulo muchísimo después de esto mismo, de qué sucedió en la cruz y qué es lo que Jesús nos ha estado narrando todos los días, del por qué tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Pero como te digo, eso es para otro capítulo. En esta misma historia narra obviamente sobre Jacob, que él empieza a luchar por la primogenitura dentro de su misma familia, dentro de su mismo círculo familiar. Y él siempre estuvo ahí peleando y peleando y peleando y diciendo, no, es que yo quiero ser el primero, yo quiero tener la bendición de nuestro padre. Y pues a duras penas lo tiene. ¿Por qué? Porque al momento de que su mismo padre empieza a ir creciendo, a ir envejeciendo, empieza a perder la vista, y no tanto del oído, pero me imagino que con el mismo paso del tiempo puede incluso haber escuchado mal o incluso tocado de diferente manera, no lo sé. Pero aquí mismo en la historia te narra que Jacob en una de esas le dijo a su hermano, oye, véndeme tu primogenitura. ¿Cómo? Con un plato de lentejas. Aquí mismo ya genera como un poco más de controversia sobre esto. O sea, ¿qué tan poca persona debes de ser para decir, ok, te doy lo que quieras, nada más dame algo para comer? Imagínense cuánto amor propio tenía Esaú, diciendo, haz lo que quieras, nada más a mí me importa estar bien yo, no me importa lo demás. Y por el otro lado, Jacob dijo, no, yo sé que importo, yo sé que tú no quieres eso, y como tú no quieres eso, yo lo quiero tener. Ahora, dentro de esta misma historia, nos está narrando más que nada sobre esta misma pelea entre hermanos, algo así como tu tío y tu tía en fechas de Navidad peleándose por terrenos, pero ahora básicamente es por toda la bendición que su padre iba a estar derramando junto con la bendición de Dios a estos dos personajes o a estas dos personas que en su momento sí existieron. Ahora, por parte de Jacob, le dijo, ok, te doy el plato de lentejas, dame tu primogenitura y cada quien felices y contentos. Obviamente Esaú no le importó y le dijo, ok, dame el plato de lentejas, dame esto y yo fácilmente te paso mi primogenitura. Y fue lo que hizo. Ya después, pues Esaú creo que uno o al siguiente día aproximadamente, narra que Esaú se va a casar. Y ahí es donde su mamá, o sea Rebeca, empieza a buscar la manera para decirle, ok, ya tu hermano te dijo que no quiere su primogenitura, entonces te voy a ayudar yo a que puedas tener esa primogenitura por parte de tu padre. Y ahí es donde básicamente se mete la mamá diciendo, ok, vístete de diferente manera, con la ropa de Esaú, habla de esta manera como Esaú, y ponte estas mismas pieles para que pueda aparentarse que es el cabello de Esaú, porque su padre, como bien había dicho, ya no veía, ya estaba completamente ciego. Así que empezó a decir, ok, empezó a hacerlo y hacerlo y hacerlo, y llegó su papá de Jacob y de Esaú. Obviamente pues le dijo, Esaú, ven, hazme de comer para yo empezar a dar mi bendición de tu primogenitura y ya puedas empezar a hacer tus cosas de grande. Obviamente pues ahí Jacob luego empezó a hacer la comida, a darle de comer a su padre y le dijo, ok, aquí ya está, y empezó a tocarlo. Dijo, sí, eres tú, eres mi Esaú. A ver la barba. Sí, eres. Obviamente pues no, me imagino que la voz de Esaú pudo haber sido un poco más gruesa, no lo sé, pero aún así empezó a engañar a su papá de esa misma manera por lo mismo de la vista, y me imagino también del oído, porque pues cada quien tiene su misma esencia de cómo habla, de cómo pues se expresa básicamente. Y en esta misma historia te narra dentro de estos mismos personajes esto,
Obviamente ya cuando su papá le dice, ok, te doy toda la bendición de mis antepasados, desde nuestro Dios hasta mi Dios, que ahora va a ser tu Dios, te bendigo. Pues así como cuando ya te heredan los terrenos de tu familia, la casa de tu familia, ahí es donde se mete por completo Dios y dice, ok, ya te empezaron a bendecir, ahora me toca a mí bendecirte, Jacob. Y en ese mismo momento, adivinen qué creen. Le da la bendición, se va. 5 o 10 minutos después llega Esaú con la comida y le dijo, papá, ya traje esta misma no sé, esta casa, venado, ciervo, no sé qué es lo que le lleva, nada más dice que llegó de cazar y le prepara la comida y le dijo, toma papá, es para que comas, para que me bendigas. Y su papá todo confundido diciendo, no manches, pero si acabo de bendecirte hace menos de 10 minutos, ¿cómo esperas que yo te vaya a bendecir? Y ahí se empiezan a dar cuenta que fue engañado por parte de Jacob. Y su mamá pues empezó a decir, no, sí, ya nos cacharon la jugada. Y básicamente empezó a huir Jacob. Le dijo, vete al otro lado del río y por favor ahí quédate hasta que se le pase el enojo a tu hermano. Y obviamente pues Jacob se fue de ahí, empezó a hacer su vida normal de bendición por completo por parte de su papá, que le soltó toda esa misma bendición. Y Esaú se quedó en su casa cuidando a su papá, a su mamá, pero obviamente con un enorme odio, un enorme rencor a su propio hermano que le quitó esa misma bendición. Ya después, con el paso del tiempo, se van enterando de que Jacob sí tiene una familia, sí tiene muchísima riqueza, sí tiene todo lo que su papá le pasó por bendición por parte de Dios. Y por el otro lado, Esaú todavía seguía viviendo en casa de sus padres, todavía seguía siendo el mismo cazador, todavía seguía siendo la misma persona. Y cuando muere su papá, ahí es cuando Esaú se levanta y dice, ok, voy por mi hermano para pelear por esa bendición que a mí me quitaron. Agarra muchísimos hombres y empieza a hacer como tipo Warzone, tipo guerra, para ir hacia con su hermano y decirle, oye, si te pasaste de lanza, por favor ven y regrésame esa misma bendición, o incluso lo iba a estar matando prácticamente, porque así lo decía en una carta que le habían mandado su mamá esta Rebeca. Y ahí es cuando uno empieza a preguntarse, o sea, pues, ¿para qué hizo eso Jacob? ¿Por qué peleó? ¿Para qué peleó? Pero es el desarrollo del personaje, mis amigos. Porque básicamente en cuanto se enteró eso de que su hermano ya iba para con él, para empezar pues a pelear por esa misma primogenitura y decir, ok, yo voy a pelear por esto, pero no me quiero meter en problemas, no quiero morir tampoco. ¿Qué es lo que hizo? Fue con Dios directamente en decirle, Dios, por favor, ayúdame a salir de esta misma situación porque yo no puedo. Y ahí fue donde dijo, ok, voy a ir a enfrentar a Esaú. Y literal, mientras Esaú venía de su misma casa de sus padres, del otro lado venía Jacob para enfrentarse uno con el otro. Pero, aún así, a mitad de ese mismo recorrido, Jacob se detuvo por unos minutos y empezó a orar. Ahí en esa misma oración se topó con el ángel de Jehová, así lo dice la Biblia, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, si no lo sabes, mi amigo, mi amiga, es directamente Dios mismo hecho ángel. Ahora, por parte de este mismo ángel de Jehová, que es Dios, básicamente empezó a decir, por favor, bendíceme, por favor, no te vayas sin antes que tú me bendigas, sin antes de que tú derrames por completo tu bendición hacia conmigo. Y fue tan brusca esta misma pelea que no lo soltaba. Es como si estuviera aferrándose a esa misma bendición, pero por parte de ese mismo ángel.
Ahora imagínense, dentro de la Biblia dice que un solo ángel mató aproximadamente 12,000 hombres. O sea, un solo ángel, aproximadamente son como 12,000 hombres, así lo dice la Biblia. Pero un ángel, si hizo eso, ¿cómo crees que va a quedar un hombre peleando con un ángel? Lo destroza en segundos. Pero aún así, Jacob dijo, no, por favor, bendíceme, no te voy a dejar ir hasta que tú vengas, me bendigas y quiero más, por favor. Y obviamente por ese mismo lado, Jehová, o sea, Dios le dijo, ok, porque como tú luchaste conmigo, yo te voy a bendecir. Y en el mismo proceso, obviamente, salió lastimado. Dice que su misma cadera se desvió, o sea, que lo golpeó tan fuerte que su misma cadera hizo que cojeara por completo. Al momento de estar ya enfrentándose por parte de Esaú, su hermano, ahí es cuando básicamente en lugar de llegar con él y decirle, hermano, voy a pelear por mi primogenitura, Esaú lo único que hace es olvidarlo, lo abraza, le dice, no te preocupes, así está bien. Qué enorme giro de trama salió en este mismo episodio. Un enorme giro de trama. Yo me pregunté, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? O sea, ¿por qué tanto brete por una primogenitura? Yo no lo entendía, realmente no lo entendía y no lo entiendo. Pero ya después, conforme al mismo nombre que Dios le puso a Jacob, porque mientras estaban peleando, le dijo, ok, tú peleaste con Jehová, te voy a cambiar de Jacob a Israel, tu nombre. Y ahí es donde hace el mismo cambio de nombre, o sea, cambio de su propósito. Aunque tú seas el primero, el tercero o el cuarto dentro de tu familia, o incluso de tu mismo círculo social, hablando de jerarquía de amigos, por así decirlo, obviamente aquí mismo entra lo que viene siendo esto mismo, de que tu nombre, tu propósito. ¿Por qué? Porque no importa en cómo tú seas de mayor, de edad, de pensamiento, de lo que sea, tu mismo nombre te lleva a tu mismo propósito y destino, como tus mismas esencias, tus mismas vivencias, tú mismo, y todo tú básicamente es lo que tú vas a estar dando y lo que vas a estar brindando dentro de tu familia, dentro de tus amigos y dentro de todo lo que viene siendo internet. Si en dado caso estás haciendo algún tipo de contenido, si quieres hacer algo diferente para poder edificar a otro tipo de personas o incluso ser inspiración para esas mismas personas. Ahora bien, solamente por parte de Dios mismo ha cambiado distintos nombres dentro de la Biblia, distintas personas, tanto hombres como mujeres. Y todo eso por el mismo propósito que Dios quiso ponerle a ellos. Por ejemplo, de Abraham, así lo marcan. Incluso te puedo decir el mismo pasaje, está en Génesis 17:5, lo tengo que estar leyendo, sí, lo sé, pero aún así sí son varios esos nombres, por eso lo tengo que estar leyendo. Mira, el nombre de Abraham significa padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Motivo, Dios lo establece como el padre de muchas naciones. Ese es uno de los primeros hombres que Dios le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque le dijo, tú no vas a ser un padre enaltecido. Porque si vemos la historia de Abraham, fue un padre no tan padre. Pero aún así, al momento de cambiar el nombre, le dijo, vas a ser padre de multitudes. ¿Por qué? Por la misma descendencia que iba a dejar dentro del mundo, para que dentro de esta misma descendencia saliera Jesús. Aquel que nos salvó, quien nos cuidó, quien está siempre al pendiente todos los días con nosotros. Así que si no hubiera sido por Abraham, ahora no estuviéramos
ni siquiera yo estuviera subiendo este tipo de videos aquí en internet. Ahora bien, no solamente es por parte de Abraham, también por parte de Sarai a Sara, que dentro del mismo texto es en Génesis 17:15, que significa Sarai, mi princesa, y Sara, princesa de muchos. El motivo fue de que Dios la convierte en madre de reyes y naciones. O sea, estaba dejando por completo, bueno, en primer lugar, Abraham y Sara son pareja dentro de la misma Biblia. O sea, estaba colocando Dios a ellos dos como esa misma sinergia para ellos, para decir, ok, si voy a enaltecer de este nivel a Abraham, también voy a poner a su esposa del mismo nivel. ¿Por qué? Porque los dos son uno mismo, los dos son una gran pareja, un gran propósito de Dios, porque sin ellos, realmente sin ellos, no hubiera nacido siquiera Jacob y no hubiera salvación del mundo por parte de Jesús. Así que primero que nada hay que entender esto. Tu mismo nombre no quiere decir solamente el mismo significado que tu nombre tiene, sino también hay otro tipo de nombre. Es un nombre espiritual, es un nombre que Dios te va a poner. Obviamente tú lo vas a estar descubriendo. Quizás no vaya a ser así un nombre tan radical como lo de estos personajes, o un nombre así tan específico como el mío, sino que estos mismos nombres Dios nos lo pone conforme a nuestros propósitos, nuestras vivencias. Puede ser, no sé, aquel hombre, aquella mujer que ayudó, que sustentó, que empezó a cambiar su familia, que empezó a hacer diferentes cosas dentro de su mismo círculo social, dentro de su mismo círculo familiar, para poder sacar adelante a cada uno de ellos. Eso es cambiar también tu nombre y tu destino por completo, que es la misma identidad que uno tiene que estar reformándose también uno mismo. No solamente por parte de Dios, sino que también uno tiene que estar contribuyendo con Dios. Es 50-50. Otro nombre, pues como te digo, es el nombre de Jacob a Israel. Que ese mismo nombre, como ya te había dicho, está en Génesis 32:28. Jacob, suplantador; Israel, el que lucha con Dios, o príncipe de Dios. Este mismo motivo, aquí dicen que después de luchar con el ángel, Dios lo bendice y le da una nueva identidad como padre del pueblo de Israel. Esto sí me vuela la cabeza, o sea, de decir, ok, un suplantador, alguien que suplanta algo, o sea, alguien que solamente está como sobrepuesto a algo, que te cambie ahora el nombre a el que lucha con Dios. Eso básicamente es algo muy grande, muy grande, porque ahora imagínense esto. La verdad sí me siento muy identificado con ese nombre de El Suplantador, porque ahora va mi historia. Ay Dios, es que sí. Ok, antes de decirte toda mi historia de mi vivencia, también te tengo otra contraparte. Lo que te acabo de decir es algo físico, o sea, de que Dios cambió un nombre físico, que es en este caso Jacob, a Israel. También otro tipo de nombres que es de manera espiritual, lo que te acabo de mencionar. O mejor dicho, de lo que el mundo te está describiendo a ti, básicamente. Como por ejemplo el nombre de Daniel a Beltsasar. Qué nombre tan raro. Quien cambió el nombre fue el jefe de los eunucos por orden del rey Nabucodonosor. De que el nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez, a Beltsasar, que significa protege su vida, o Bel. El motivo de borrar su identidad hebrea y alinear su identidad a la religión y la cultura babilónica es un intento de reprogramación espiritual y cultural. Más claro creo que no se va a poder
Porque ahí te está diciendo, ok, te estoy cambiando el nombre, yo gobierno, yo por parte de este mismo círculo social, de este círculo de que tú te estás encontrando, te están cambiando el nombre. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener poder sobre ti. Obviamente uno pues tiene que empezar a dar como esos mismos límites. Por ejemplo, no estaría chido que dentro de este mismo, tus mismos amigos te digan, tú el orejón, tú el ojos tristes o el deprimido o lo que sea. Ahí pues uno sí se pone mal porque dice, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué me estás catalogando de esa misma manera? Y ahí es donde comienza eso mismo, la manera espiritual o la manera de cómo tus amigos, tu familia te quiere denominar solamente para quitarte tu propósito. Y obviamente de mi parte sí me sucedió. Me sucedió por años y años. Sí se pasaron de lanza, la neta. Y básicamente esto mismo que te voy a estar contando de mi vida ahora es lo que yo tengo. O sea, este mismo video no era preparado para hacer un video, era preparado para hacer una prédica. Una prédica dentro de la iglesia donde voy. Pero dije, ok, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable dentro de los videos? Y me acordé de esta prédica y dije, ok. Está bien, lo voy a hablar, lo voy a narrar y todo, pero sí es importante muchísimo, amigos, que al momento que Dios te dice, habla eso, tienes que hablarlo. ¿Por qué? Si no, después van a haber consecuencias que luego les voy a decir. Pero aún así, esto mismo que te voy a contar de mi historia, es que neta me da muchísima pena, muchísima vergüenza. Me hacían bullying, pues, por completo me hacían bullying, de todo, de pies a cabeza, de mi voz, de todo me hacían bullying. Y sobre esto, literalmente sobre todo esto, es básicamente sobre una pregunta que yo estaba haciéndome dentro de la prepa. O sea, esta prédica es de prepa. Imagínate cuántos años tiene esta predicación que tuve que escribir a memoria. Y no solamente a memoria, sino también en una libreta. Por ejemplo, dije esa misma ocasión. Cuando uno tiene un objeto, tiene un nombre. Y conforme a ese nombre tiene su propósito. Y por un ejemplo es esto mismo. Si no lo ves, es una pluma. Una pluma por completo. Dije, ok, ¿qué es una pluma? Una pluma. Ok, vamos a empezar a filosofar un poco. Dije, ¿esta pluma para qué sirve? ¿Para qué sirve esta misma pluma, bolígrafo, lápiz, no sé cómo le digas? Pero esta misma pluma, ¿qué sirve? Sirve y funciona solamente para dos cosas. Bueno, para una básicamente. Que es utilizarlo con la tinta que tiene adentro. Para eso funciona. Esa es su función. Hay otros, por ejemplo, las mujeres, que utilizan la pluma y se lo ponen aquí de atrás para peinarse. Para hacerse un chongo o una coleta. Hay otros que solamente se lo ponen aquí, a un costado, que es como para decir, ok, no sé en dónde guardarlo, aquí me lo guardo. O solamente lo usan como para masticarlo de algún tipo de la punta, o incluso solamente para guardarlo. O si son de esos de los que tienen que presionar el botón para que salga la punta, es lo mismo, para quitarse la ansiedad o lo que sea, y lo hacen. Pero todo aún así consiste en lo mismo. La pluma sirve para escribir, para dibujar. La pluma consiste solamente para escribir, para dibujar, para hacer algo muy muy creativo con esa misma pluma, al igual que un lápiz. Es exactamente lo mismo. Igual con una hoja, que es una función para que tengas un lienzo, para que puedas escribir, para que puedas dibujar. O por parte de unos audífonos es obviamente para poder escuchar por completo dentro de tu oído algún tipo de música, algún tipo de podcast como este. O también puedes estar teniendo una silla y te puedes sentar, te puedes acostar. Puedes hacer lo que sea con cualquier tipo de objeto, lo que sea. Hasta te lo puedes poner en la cabeza, pero aún así
todas las cosas tienen su función, tienen su propósito del por qué son esos objetos. Vaya. Ahora, con esa misma analogía que tenemos aquí, tú teniendo tu propósito, que ya sabemos cuál es, y si no lo sabes, obviamente hay que descubrirlo. Ya sea a través de los mismos videos, lo puedes estar descubriendo de cuál es mi propósito del día de hoy, cuál es el propósito que Dios me mandó, cuál es el propósito de mi vida. Lo puedes estar descubriendo. Yo lo descubrí en prepa, un poquito más casi llegando a la universidad. Pero ese mismo propósito no se forma de la noche a la mañana, sino constantemente tienes que estar descubriéndolo. Como les decía, dentro de mi experiencia, dentro de mi vida personal, en todos mis años desde primaria, o sea, te estoy diciendo desde hace cuánto tiempo, te estoy diciendo desde la primaria hasta la universidad, principios de universidad, es cuando todo este lapso de años, de tiempo, de días, de semanas, de horas, todo ello me hacían bullying. Por cómo me vestía, por cómo estaba de delgado, cómo estaba de gordito en su momento, porque estaba muy chaparro, porque estaba muy orejón, porque estaba muy cabezón, porque tenía, el bigote de Chocomil, porque no razonaba, porque no pensaba, porque no leía libros, porque no tenía videojuegos, porque no tenía amigos, por muchísimas cosas. Era que me hacían bullying, me hacían burla, no solamente de manera psicológica, sino también emocional, sino también físicamente. Y todo esto, pues, básicamente porque la gente es muy... Ay, no quiero decirlo, pero ya saben cómo es la gente. Y dentro de cada uno de estos mismos años, obviamente se ponían cada vez más y más y más creativos para poderme hacerme sentir mal, al grado de que en su momento sí llegué a pensar, ¿realmente son mis amigos? ¿Realmente son aquellas personas que quieren algo bien conmigo, algo bien hacia mí? ¿Neta? Por ejemplo, por parte de la primaria, en los últimos años de cuarto a sexto grado de primaria, te estoy hablando de manera de México, no sé si me estás viendo en otro tipo de país, pero por parte de México, de cuarto a sexto de primaria, es cuando empiezas a tener muchísima, yo como hombre, sí empiezas a generar como ese mismo círculo social de amigos, en decir, ok, tienes que ser bueno, ya sea peleando, ya sea hablando, ya sea jugando fútbol, ya sea en inteligencia dentro de las mismas calificaciones incluso. Y yo por parte de todo no era nada bueno. Pero aún así yo no me rendía, aún así yo seguía siendo auténtico. Yo aún así quería seguir haciendo amigos, o sea, ser yo. Una vez que voy cursando de primaria a secundaria, la secundaria me comieron vivo por completo dentro de esto mismo. Me llegaron a golpear, me llegaron a bajar pantalones, me llegaron a ofender, me llegaron a poner el pie, a quitarme lonche, a quitarme dinero. Muchísimas cosas muy muy feas. Y sí, la neta sí lo tengo muy bloqueado, todos esos mismos recuerdos. No todos obviamente, pero sí la mayoría los tengo como bloqueados. Y según mi psicóloga, que es mi hermana, ella piensa que lo bloqueé pues para que no salga lastimado de manera mental, no lo sé. Pero sí, en su momento sí tuve muchísimas dificultades para tener amigos, para seguir incluso en este mismo círculo social que te digo, o sea, de que si no eres bueno en fútbol, entonces eres bueno golpeando, si no eres bueno golpeando, entonces eres el más alto, eres el más guapo, eres el más inteligente, eres el que juega videojuegos, eres el chido del salón, son muchísimos factores que incluso tú debes de estar conociendo o llegaste a ser también en su momento. Pero yo no era nada de eso, solamente era como el que le hacían bullying, no con el que se burlaban, sino con la persona del cual se burlaban. Y una vez siendo el payaso del salón, pues no te van a quitar ese mismo puesto. Una vez que lo eres, lo vas a seguir haciendo año tras año, tras año, tras año. Bueno, ya pasando dentro de la secundaria a la prepa, sigue siendo lo mismo, pero en menores casos. ¿Por qué? Porque ahí fue donde me dije, ok, tengo que cambiar esto de mí.
Y comencé a pensar y decir, ok, si no fui así en secundaria, entonces en prepa puedo ser diferente. Y empecé a echarle ganas dentro de la preparatoria, empecé a sacar buenas calificaciones, al grado, literalmente lo que te voy a decir es completamente real, al grado que en mi salón fui el único que se graduó. El único que se graduó. Los demás ya se estaban saliendo, ya reprobaban materias, no les importaba, se cambiaron de prepa. Fueron muchísimas cosas que al final de cuentas yo terminé solamente graduándome dentro de mi salón. Así que fue un gran logro. Obviamente no quise ir a mi graduación porque ¿para qué voy si nada más iba a estar yo solo? Ya después, cursando la prepa, no fue tanto el bullying, pero sí, aún así sí existía como ese mismo bullying psicológico en decir, ok, él es el más listo. Y por ser el más listo, obviamente nos vamos a estar burlando de ti físicamente, de lo que sea, que uno se las ingenie. Porque sí, aún así en prepa me siguieron pues molestando. Ya después de eso llegó la universidad y sí estaba completamente capacitado, por así decirlo, o llegando al nivel intelectual de la universidad, pero no del todo. ¿Por qué? Porque elegí una carrera que sí te hace pensar y pensar y pensar y pensar y pensar en estar hablando, en estar viendo noticias, viendo de todo, saber de todo desde antes, como actualmente, como futuramente. Y esa misma carrera se llama Ciencias de la Comunicación, que es lo que estoy haciendo ahorita, que te estoy hablando a una cámara, te estoy hablando en un micrófono para poder estar haciendo este tipo de funcionamiento para darte un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? De que tu propósito no solamente es tu nombre, sino tú generas tu propio propósito también, no solamente por parte de Dios. Y sí, por parte de la universidad fue mucho bullying intelectual, no fue bullying físico, gracias a Dios. Y no, imagínense, todos los años siendo el saco de box de todos, eso no está chido. Pero aún así sí tuve muchísimas complicaciones en aprender, en pensar, en razonar, en hacer todo eso. Y dije, ok, tengo que estar a la par de todos. ¿Se me complicó? Sí, se me complicó y mucho, porque tuve que leer, tuve que investigar, tuve que hacer muchísimas cosas para llegar a ese mismo grado de intelectual que ellos. Y actualmente ya lo logré al final de cuentas porque terminé la universidad, ¿no? Pero una vez terminando la universidad, aún así sí la mayoría sí me llegó a dar como ese mismo respeto, no del todo de manera intelectual, pero aún así no me rendía. Aún así yo seguía luchando y luchando y luchando. Y todo esto para este mismo propósito, que es hacer videos en YouTube. O no solamente hacer videos, sino hacer también un podcast para que te pueda edificar y también puedas estar aprendiendo un poco más sobre mis vivencias y por parte de la misma Biblia incluso. Y todo esto pues se generó gracias a todas estas mismas complicaciones que tuve desde chamaquito hasta ahorita de adulto. Pero bueno, como viste en la misma historia de Jacob luchando por la primogenitura, yo así lo hice en toda mi vida. ¿Qué es todo esto de que básicamente estuve luchando en ser el mejor, en ser mejor haciendo deportes, que lo soy solamente en ser portero y nada más dentro del fútbol? Por parte de peleas, obviamente no me llegué a pelear solamente una sola vez, luego les cuento esa historia. Y por parte de manera intelectual tuve que estar luchando por parte de mi manera mental, de cómo pensar, de cómo estar razonando, de cómo estar investigando, de cómo hacer reír incluso a una persona. Obviamente sigo trabajando en eso, pero aún así en todos esos mismos aspectos he estado luchando, así como Jacob luchó con Dios para esa misma primogenitura, yo también lo hice. Pero no por mi primogenitura familiar, sino mi primogenitura dentro de mi manera social. Y es lo que te quiero dejar en claro a ti, amigo o amiga. Esa misma primogenitura es física, no es tanto espiritual, porque la espiritual ya la tienes ganada. Dios ya te puso como hijo solamente si aceptas a Jesús en tu corazón.
Y de manera física obviamente van a estar saliendo todas estas mismas cosas que a mí me pasaron, que es el bullying, que es distraerse, que es estar en redes sociales, que es tener muchísimas ganancias dentro de redes sociales, o si en dado caso quieres ser un buen influencer, quieres ser un prospecto de decir, ok, quiero ser igual como él o como ella. Ok, hazlo, pero a tu manera, a tu tiempo, a tus mismos esfuerzos y a tus mismas metas. No es necesario ser la misma persona, sino en tú formarte conforme a tus tiempos y conforme a lo que tú estás planeando y hacer. Y todo esto, ¿a qué lleva? A este mismo mensaje en decirte tu nombre es tu propósito. Incluso cuando te conté que esta misma historia la hice en prepa, fue porque empecé a pensar y decir muchísimas cosas. Mi nombre completo, para empezar, es Saúl. Saúl Abiasaf. Esos son mis dos nombres. Pero aún así yo dije, ok, en redes sociales quiero que me busquen y que me vean a mí siendo Abiasaf. Van a decir, ¿por qué Abiasaf y no Saúl? Si Saúl está más fácil. Sí, está más fácil. Pero yo no quiero las cosas fáciles, yo quiero las cosas complicadas. ¿Por qué? Porque así se van aprendiendo cosas más grandiosas. Y por un ejemplo, es lo que te decía. Dios cambió el nombre de las personas de manera física y el mundo te lo quiere cambiar de manera espiritual. Y en las dos, mis nombres son tanto físico como espiritual. El nombre de Saúl significa aquel que ha sido pedido por Dios. En una pequeña historia así cortita, mis padres tuvieron un bebé, lo perdieron. Un año después nací yo. Y como ellos habían pedido y pedido un hijo o una hija dentro de su mismo matrimonio, nací yo. Por eso me pusieron el nombre de Saúl, aquel que ha sido pedido por Dios, como ellos pidieron y demás. Por el otro lado, mi papá dijo, ay no, mi papá, yo no me iba a llamar Abiasaf, me iba a llamar Abisaf. ¿Por qué? El nombre de Abisaf significa Dios ha añadido otro hijo. Ese es el nombre de Abisaf. Incluso lo puedes estar buscando en un diccionario bíblico, en un diccionario hebreo, te sale ese nombre, Abisaf, Dios ha añadido otro hijo. Pero por parte de mi papá dijo, no, es el de Abiasaf. Y no significa eso. Significa Dios ha recogido. Y en la misma prepa, cuando me voy enterando del significado de mi nombre, digo, ¿por qué me pusieron este mismo nombre? ¿O por qué se hizo esa misma confusión de nombre? Y literalmente era, no te voy a mentir, máximo un mes que yo pensé de ¿por qué ese nombre? O sea, ¿para qué? Yo quería y todavía sigo queriendo tener muchísimas respuestas para comprender todo. No solamente de mi vida, sino también de amigos, para poderles ayudar, también de manera familiar, de tema de padres, de tema de niños, de muchísimos temas. Todo eso me voy preguntando para poder comprenderlo y darte también a ti un poco de perspectiva de lo que yo entendí, de lo que yo estoy comprendiendo en muchísimas cosas. Y una de ellas fue esto mismo, de mi nombre, porque mi papá se confundió de nombre. Y en ese mismo mes, al final del mes, Dios me dijo eso del significado. Y dije, ok, significa Dios ha recogido. Dios ha recogido. ¿Y qué recogió? ¿Para qué lo recogió? ¿Para qué me recogió? ¿Por qué me recogió? Y empecé a analizar, empecé a analizarme personalmente de todo, de pies a cabeza. Y ahí fue cuando comprendí todo. Ok, Dios me recogió porque yo estaba perdido. En todo esto que te estoy diciendo de todo el bullying que me estaban haciendo, Dios me recogió de eso para no perderme en todas esas mismas cosas, en la aprobación de todas esas mismas personas. De ahí Dios me recogió. También Dios me recogió de varios vicios que me quisieron dar mis cuates de la prepa, que incluso a uno de ellos sí se lo agradezco muchísimo. Me dijo,
me dijo una frase, bueno, no una frase, sino algo que él me dijo: tú no hagas esto, yo sé lo que te digo, tú eres un niño bien, tú eres una muy buena persona, no te envicies igual que yo, porque es algo muy feo, algo que no te recomiendo hacer y algo con el cual no vas a salir. Así que tú vive tu vida, no hagas nada de estos vicios. Y realmente yo a él lo consideré un gran amigo por esas mismas palabras. Él me cuidó, él dijo, no lo hagas, incluso me llegó a decir, estoy comiendo fruta con yogurt, pero el yogurt tenía hongo alucinógeno. Sí se pasó de lanza, la neta, no sé cómo le hizo para ponérselo. Pero aún así, él me cuidó en ese mismo sentido. Y qué bueno que lo hizo. Y qué bueno que me dio esa misma experiencia de él. También sobre eso me estuvo recogiendo Dios, o sea, en decir, no te voy a dejar desviar, no te voy a dejar por completo de todo esto que te ofrece el mundo. Dios me recogió por algo. Y todo ello pues es para estar con Él. Es lo que yo pensaba. Ya después, conforme al tiempo, conforme a mis vivencias, conforme a mis estudios de comunicaciones, ahí fue cuando entendí otra cosa. El nombre de Abiasaf no solamente es para recogerme a mí, es para recogerte a ti. Cuando Dios te empieza a utilizar dentro de un propósito diferente, no solamente del propósito personal, empieza a utilizarte también a ti para el propósito a terceras personas, que son amigos, que son familia, que son conocidos, que son personas que no conozcas, como yo contigo, que estás viendo este video, que estás escuchando este podcast. Todo eso es para darte un propósito a ti. Si a mí me recogió de algo malo, si a mí me recogió de vicios y si a mí me recogió de muchísimas cosas, a mí me dio también esa misma habilidad para decirte a ti, te va a estar recogiendo de todas esas cosas malas, de esos vicios, de todo eso que te está dañando básicamente en la vida. Ya sea terceras personas, ya sea algún tipo de droga, ya sea algo de ruido dentro de toda esta ciudad, de todas estas redes sociales, todo eso te va a estar recogiendo Dios. Y por eso Dios me puso esos dos nombres, Saúl, Abiasaf. No solamente significa eso, Dios ha recogido, y el otro nombre de Saúl, aquel que ha sido pedido por el Señor. Porque incluso si lo pones así en ese contexto, con esos nombres espiritualmente, significa básicamente esa ayuda que tú has estado buscando. Si tú en algún momento llegaste a orar, si en algún momento tú pediste ayuda a los cielos, a la vida, a lo que sea que tú estés creyendo, ya la encontraste. Porque como te decía, mi nombre significa aquel que ha sido pedido por el Señor. Y el nombre de Abiasaf significa Dios ha recogido. No sé si comprendes lo que te estoy diciendo. O sea, Dios ya me está utilizando incluso desde mi nombre para ayudarte a ti, para ayudarte en lo que tú estás batallando, en lo que sea que tú te estés involucrando, de lo que tú estés básicamente en tu vida normal, en tu vida social. De eso mismo Dios te va a estar quitando, te va a estar sanando, te va a estar juntando de todo esto. Y si me puso a mí para hacer esa misma guía para ti, qué bueno. Si te puso algún otro amigo, algún otro familiar que te puede dar aún más de lo que yo te voy a estar dando, muchísimo mejor, porque vas a tener un gran contacto. Alguien que te ama realmente es alguien que te está sumando en tu vida y es alguien que te puede aportar por completo ese mismo amor, no solamente personal, sino también por parte de Dios. Y aún más si es por parte de Dios. Y básicamente esto es lo que te quería contar. Tu nombre es tu propósito. Quizás tú seas ese mismo amigo o amiga que tienes que levantar a otro. O incluso tienes que ser ese familiar
que tienes que levantar a otro. Como por ejemplo, bueno, eso no lo puedo contar. Pero aún así, si tú eres ese mismo familiar, que espero que veas este video, sé que no lo entiendes del por qué ocurrió, pero aún así Dios está contigo. Siempre te va a amar. No lo entiendes ahora, pero te puso en tu camino a las personas correctas para consolarte. Te puso a ti en ese momento ahí, para que reconozcas otra vez quién es Dios, quién eres tú y de quién dependes realmente. De quién eres hija o hijo realmente. Esto ha sido todo por este mismo video, para poderte enseñar esto. Tu nombre es tu propósito. No es lo que diga la sociedad, no es lo que te diga tu familia, no es lo que te diga tus amigos, no es nada de lo que te vaya a ofrecer redes sociales, algún tipo de droga o lo que sea. Si Dios ya tiene predestinado tu destino, tienes que aceptarlo y tienes que guiarte en eso. Uno, cuando desvía su destino por completo, pues ya sabemos qué pasa. Si no lo saben, lean la historia de Jonás, qué es lo que pasó con él. Incluso puedo hacerte también un tipo de video sobre ello, que también tengo otra experiencia sobre eso, así que vamos a tener muchísimos videos de por medio sobre esto mismo. Y bueno, gente, gracias por estar escuchando y viendo este mismo video. Espero que te haya sido muchísimo de bendición, y espero que sí, y la verdad sí, espero que sí. Suscríbanse, denle like, por favor compártanlo, si en dado caso lo quieres seguir escuchando, para darte esa misma motivación, que tu propósito no solamente es tu nombre, sino también lo que tú estás formando, de lo que Dios te está formando en ti. Entonces vas por buen camino. Así que sigue así. Y de mi parte es todo. Recuerda que en estos mismos días voy a estar, subiendo varios videos de la serie de The Chosen. Esta misma serie lo puedes estar buscando en Amazon Prime, donde aquí mismo tiene las 4 temporadas, y a partir del 13 de julio va a estar en la misma plataforma de Amazon Prime en la 5ª temporada. Actualmente están dando ya la 6ª temporada de The Chosen, pero aún así puedes estar empezando a ver esta gran serie, que sí es muy muy buena serie realmente. Te vas a enamorar de muchísimos personajes. La mayoría está enamorada de Pedro, no sé por qué, pero les gusta Pedro y Mateo. De Mateo les entiendo, pero de Pedro, ¿por qué? Y bueno, chicos, ha sido todo por el día de hoy, por este mismo episodio. Eso ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Abiasaf, el Abi, y dejen de estar pecando, filisteos. Adiós, hijos de Dios.